Nuestro correligionario Víctor Andrés García Belaúnde. Nuestro secretario general de Lima Metropolitana, el ingeniero Jorge Zapata. Vamos a continuar primero las palabras de nuestro secretario departamental de Lima Metropolitana, el ingeniero Jorge Zapata, para dar inicio a todo este día solemne de nuestra romería. Muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente, señor secretario general, congresista de la República, correligionarios todos. Para mí hoy día es un honor realmente dirigir estas palabras en el día exacto que se conmemoran los 100 años del nacimiento del arquitecto Belaúnde. Espero estar a la altura de las circunstancias y sobre todo que decir todo lo que se pueda decir del arquitecto Belaúnde es en un tiempo extenso probablemente. Necesitaríamos varias horas para enumerar la obra realizada, el legado que dejó a la nación, su pensamiento, su honradez, su decencia política, su docencia en el trajinar y en el transcurrir de la actividad política. Trataremos de hacerlo en unos breves minutos y para ello yo creo que hay que resaltar lo que significó Belaúnde para la historia del Perú y lo que significa en el presente y lo que significará en el futuro. Para ello hablaremos muy brevemente de historia, la historia que Belaúnde conoció, la historia que Belaúnde estudió y la que no quiso repetir porque precisamente fue nefasta, fue trágica, fue dramática la historia de la República Peruana. Podemos decir, por ejemplo, que durante los 25 años de independencia, los primeros 25 años, prácticamente no hubo construcción de nación, prácticamente no hubo ni un solo proyecto de construcción de país. Hubieron luchas fratricidas entre caudillos como Gamarra, Lamar, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, que se pasaron 20 años o 25 años de los primeros de la República peleando entre ellos, dándose golpes de Estado, revoluciones, sin un ideal común, sin un acuerdo mínimo para construir la gran patria que se necesitaba. A diferencia de naciones que progresaron, como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, que tuvo un respeto escrupuloso a su constitución, y de ahí la grandeza de esa nación, y de ahí el crecimiento, el desarrollo y el impulso que tuvo. Lo mismo se puede decir de Chile, que tuvo en Diego Portales un hacedor de república, un hacedor de nación, y por eso que en esa guerra también fratricida fuimos humillados por ese país del sur. Luego de la guerra no aprendimos la lección, tuvimos democracias efímeras, cortas, no aprendimos la lección y de nuevo tuvimos golpes de Estado y luchas entre caudillos, y sí, seguimos repitiendo la historia. Tal vez una primavera democrática a comienzos del siglo XIX, con José Pardo y Barreda, sucedido por el primer gobierno de Leguía, luego el golpe de Benavides contra Billinghus, que felizmente fue efímero, luego el segundo golpe de Estado contra José Pardo y Barreda en 1919, que llevó a Leguía al gobierno hasta 1930. Luego la dictadura de Sánchez Cerro, el golpe de Sánchez Cerro, luego la dictadura de Benavides, y luego de la primavera o pequeño oasis democrático de Prado, nuevamente el golpe de Odría. Ante esa historia que nos hizo retroceder, ante esa historia que no nos hizo avanzar, surge Belaúnde, irrumpe en la vida política nacional, y lo primero que dice es que para que se desarrolle un país, para que un país prospere, crezca, sea vigoroso,
necesitamos respetar la constitucionalidad, el proceso democrático y la alternancia del poder por procesos de votaciones y elecciones. Esa era la primera visión que tenía Fernando Belaúnde. Por eso es que era un demócrata a carta cabal y un defensor pleno de las libertades. Por eso que la primera prioridad de Belaúnde fue respetar la libertad plena y la democracia plena. Ese es el primer legado que nosotros debemos tener en cuenta y hacerlo nuestro para siempre ser un partido democrático, un partido que se ponga al frente de cualquier dictadura o de cualquier intento de boicotear el proceso constitucional. Luego de ello, podemos hablar también del Belaúnde constructor, porque sabía que para desarrollar una nación hay que construir, hay que tender los puentes, hay que llevar la carretera, hay que trazar el camino y ejecutarlo, hay que llevarle a los pueblos las redes viales que necesitan para llevar sus alimentos y para sacarlos, para trasladarlos, para comerciar con otros pueblos y con el exterior. Eso es progreso, eso es construir nación, eso es hacer futuro y eso es velar por los más pobres y necesitados. Entonces también podemos hablar del Belaúnde constructor, podemos hablar también del Belaúnde honesto, del Belaúnde que hizo cátedra de la decencia en su transcurrir político. Podemos hablar de cómo él transcurrió por 10 años de gobierno sin llevarse ni un solo sol del erario público y por el contrario, saliendo más pobre, dejando el gobierno de lo que había entrado. Podemos hablar mucho de Belaúnde, pero yo quiero poner a Belaúnde en el contexto de la historia. Belaúnde es un demócrata porque se dio cuenta que el Perú había transcurrido por golpes de Estado, dictaduras y que no nos habían llevado a nada. Y ese es el Belaúnde demócrata. Belaúnde se dio cuenta que había que construir Perú a través de las obras públicas. Era un activista del desarrollo, tal vez inspirado en algunos otros gobernantes, tal vez en Franklin Delano Roosevelt, dicen algunos, pero era un activista del desarrollo y esa es la gran cualidad que deja la historia y que deja el presente y que deja el futuro. Porque hoy día debemos comprender que hay que construir país, que hay que llevarle a los pueblos olvidados la carretera, el puente, el aeropuerto, el puerto, el colegio, la posta médica, para que salgan de la pobreza. No dejar que el mercado lo haga todo. Ese era Belaúnde. Hoy día que el Perú tiene presupuestos inmensamente mayores a los que tuvo durante la época de don Fernando, no se hace la misma obra que se hizo en los gobiernos de Belaúnde. Y ese legado también tenemos que nosotros rescatar, enseñar, difundir y decirle al pueblo peruano, mostrarle la obra que hizo, hacer un inventario para comparar con lo que se hace hoy con presupuestos mucho mayores, pero sin la voluntad desarrollista que tuvo el arquitecto Belaúnde. No quiero extenderme demasiado, quiero también hacer una mención al Fernando Belaúnde humano, al Fernando Belaúnde hombre, que lo pinta de cuerpo entero cuando prácticamente un año antes de su desaparición, en las postrimerías de su vida, fallece su esposa, doña Violeta Correa, su compañera en el quehacer político, pero no su compañera del cóctel o de la fiesta, sino su compañera del arenal del pueblo joven, su compañera de la construcción de bases sociales, su compañera de construcción de cocinas familiares para librar de la pobreza a los que menos tenían, su compañera de la política de entrega a los más pobres, a los ciudadanos más desvalidos. Ella desaparece y queda en él un enorme vacío. Y él simplemente deja una palabra y le dice, espérame. Y esa palabra tiene un gran significado. El primer significado es que él ya pensaba que había cumplido su etapa en esta vida y que ya había dejado el legado suficiente, había hecho la docencia y había dejado a sus militantes para que continúen el camino. Y había trazado la ruta y había dejado
el camino marcado para que nosotros lo sigamos. Era su hora de encontrarse en el más allá con su querida esposa. Pero no solo eso, sino que él se da cuenta y espera la hora final porque sabe que ha actuado con una limpieza impecable, porque sabe que no dejó en el país daño, que no dejó en la población malas interpretaciones, no dejó daño en nadie. Y eso es muy difícil decir de un gobernante, de un líder que conduce los destinos de millones de personas y que gobierna 10 años. Él se ha dado cuenta que su camino fue limpio, que su honestidad fue ejemplar, que no le hizo daño a nadie, que no asesinó, que no secuestró, que no fusiló, que dejó a las familias siempre en la gracia, que construyó mucho por los peruanos, que le dio al pueblo todo lo que tuvo, todo lo que pudo y su vida entera, y que por eso podía acudir al encuentro de Dios con la tranquilidad y la serenidad necesaria, y por eso esperaba la hora del encuentro de Dios y el juicio que el Supremo nos da a cada uno y nos dará en el momento de nuestro final, y encontrarse con ella con la tranquilidad, la frente en alto, la conciencia tranquila, limpia, de haber dejado los gobiernos y haber sido un ejemplo de honestidad, y sobre todo de haberle dado a los más pobres lo que tenía que dárseles, de sacrificar su vida por los más necesitados, para decirle: transcurrí por la vida, hice lo que pude, creo que hizo demasiado, hizo todo lo que estaba humanamente a su alcance para hacer que los últimos sean los primeros. Muchas gracias.